Que Dios te bendiga, sea muy bienvenido en nuestra comunidad digital. Si le gusta, puede poner sus comentarios aquí abajo para que podamos estar juntos con usted. Yo soy Pastor Darcio Y Jonilza, y estamos acá para más uno. conociendo y viviendo la palabra de Dios. A cada día, conociendo más para vivir más la vida abundante que Jesús tiene de promesa a cada uno de nosotros. Y invitamos a todos a participar de nuestra comunidad digital que está toda por Zoom. Entonces, todos los viernes, estudio bíblico y a los domingos, servicio de adoración en familia. Y invitamos a todos a escuchar la radiovineyard.net y ayúdanos a participando de nuestros ministerios para que podamos conectar, orar y difundir más la palabra de Dios. Y si usted siente que puede cooperar con este ministerio, tiene la libertad de hacer. En Brasil tenemos un Pix y aquí en los Estados Unidos tenemos por Zelle, Cash App y Venmo. Y gracias, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Amén, aleluya. Hoy tiene algunas preguntas que tenemos que hacer. Y en estas preguntas, una de ellas empieza, ¿por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es nuestra motivación para estudiar la palabra de Dios? Para descubrir más, saber más de la historia. ¿Para qué son por qué estudiamos la palabra del Señor? Bueno, si tu respuesta fue para saber más acerca de Dios, perfecto. Pero por curiosidad, por conocimiento, por intimidad con Dios, porque queremos servirlo, ¿por qué por qué hacemos estudios bíblicos? Conocer y vivir más la palabra de Dios. Esto que nosotros tenemos aquí en nuestro estudio bíblico. No solamente conocer, pero vivir la palabra. La semana pasada estudiamos sobre un texto de Lucas que hablaba sobre negarse a sí mismo. Hoy tenemos otro texto que vamos a estudiar que está en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto Jesús habló con los escribas y fariseos. Un texto mucho conocido, pero ¿cuál es el tema de nuestro estudio hoy? Escudriña las escrituras. O que es escudriñar la escritura? É conocer a fundo o que Dios tiene para hablar con usted. Y escudriñar las escrituras, ese estudio sobre Juan capítulo 5, versículo 39. Esta frase de Jesús es una de las más conocidas entre los cristianos. Sin embargo, a algunas personas les resultan difícil entender lo que Jesús realmente estaba diciendo en esta pasaje. Pero trataremos de despejar la mayoría de las dudas sobre este texto. Empezamos a preguntar cuál es el significado de escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar traduce el verbo griego ereunao. Este verbo se puede traducir de dos formas diferentes, puede leer de formas diferentes. Y las dos formas son correctas. ¿Cómo podemos entenderla como un indicativo
o como un imperativo. El punto es que esta variación puede cambiar completamente el significado de la frase. Si se lee como un imperativo, escudriñar las escrituras, entonces tenemos que el texto de Juan capítulo 5, versículo 39, es un mandado dado por Jesús. Se lo vemos como imperativo, pero el cambio si se lee como si fuera un indicativo. Escudriñar las escrituras, entonces lo que en realidad tenemos es una crítica hecha por Jesucristo. Entonces tenemos que ver cómo esto es empregado en este texto. Pero para entender la mejor manera en que debemos interpretar esta frase, basta recurrir al contexto en el que aparece. Vamos a ver el contexto. Sabemos que muchas veces cuando sacamos textos sin leer el contexto y después la secuencia, podemos crear un pensamiento equivocado, podemos estar equivocadamente errados con lo que el texto quiere decir. Entonces, vamos a hacer esta análisis del contexto. Escudriñar las escrituras en texto de Juan 5, 19, cuando encontramos un versículo que ofrece alguna dificultad en la interpretación, debe analizarse a luz de su contexto o incluso pasajes relacionadas con aclarar nuestros entendimientos. Si usted ve en la barra de su Biblia, tiene muchas referencias bíblicas y esto te puede llevar a aclarar aquel versículo. Esta pasaje que nosotros vemos del capítulo 5 del Evangelio de Juan, el contexto está en capítulo 4 y ahí tiene una tarea para usted, leer los versículos de 46 a 54 y también el capítulo 5, versículo de 1 a 18. Nosotros vemos que el apóstol registra las acciones de Jesús en Jerusalén después de haber estado en Galilea. Jesús estuvo en Galilea y Juan pone esto en su evangelio. Juan nos informa que había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Ya en Jerusalén, el evangelista registra el milagro de Jesús en el estanque de Betesda, donde vemos lá en Juan capítulo 5, versículo de 1 a 18. Estamos analizando el contexto ahora, ¿verdad? Y vemos que Jesús enseña sobre su misión y la forma en que enfrentó las reacciones de las personas, de los escribas y fariseos de la época. Jesús habló del sábado y del Padre, y en el sentido de debatir con los judíos sobre su relación con Dios y el sábado. El capítulo 5 habla de los versículos de 16 a 47, otra tarea para que usted pueda leer. Podemos ver fácilmente que Jesús demuestra que si realmente supieran quién es Él o quién fuera Jesús, de ninguna manera se opondrían a sus acciones. O sea, si ellos no solamente conocesen la Biblia, no solamente conocesen la palabra, no solamente conocesen las leyes, pero las viviesen, ellos saberían que aquel era el Mesías. Vemos esto en Juan capítulo 5, versículos 30 y 31.
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, Jesús menciona el testimonio de Juan el Bautista, sus propias obras, Dios Padre y las Escrituras, como testimonios que prueban la veracidad de sus afirmaciones y la legitimidad de su ministerio. Jesús estaba ahí hablando con ellos, demostrando a ellos lo que se pasaba. Sin embargo, los religiosos de la época ignoraron todas estas señales y rechazaron al Mesías que había sido anunciado y que estaba ahí mismo ante ellos. Se conocían la palabra, se conocían las promesas de Dios para aquel pueblo. Ellos tenían que ver que Jesús era este Mesías. Jesús era esta promesa que Dios había hecho para ellos. Pero ellos, la verdad, conocían por conocer, pero no vivían la palabra. Y se te recuerda cuando empezamos a hacer los estudios, o que nosotros ponemos el nombre del estudio siempre es conociendo y viviendo la palabra de Dios. Solamente conocer no sirve. Solamente conocer no sirve para nada. Pero vemos esto en Juan, capítulo 5, versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. O sea, Jesús básicamente dice que esas personas tenían la palabra, pero no la tenían en sus corazones. Vemos esto, tener la palabra y no la vivir es lo mismo que no tenerla. Obviamente, esta fue una crítica muy clara que continuó en el siguiente versículo, donde nuestro Señor dicho, escudriña las Escrituras. Sabían de las Escrituras, pero no la vivían. Esto vemos en muchos cristianos hoy que conocen la Escritura, pero no la quieren vivir. ¿Por qué? Porque por ex motivos no la quieren vivir. No quieren tener sus vidas de las manos del Señor. Pero usted me preguntaría, ¿cuál es la interpretación correcta de la expresión escudriñar las Escrituras? Bueno, creo que ya está bastante claro que es la mejor interpretación para la oración, escudriñar las Escrituras, es aplicar el verbo escudriñar en presente del indicativo, donde tenemos una acción continua. Veamos o consideremos el versículo 38, como leemos arriba, es una crítica hecha por Jesús. La verdad, pensamos que Jesús no solamente estaba enseñando, pero también estaba haciendo una crítica dura a ellos. Vemos esto en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Después que Jesús denuncia a los religiosos por no tener realmente la palabra de Dios en sus corazones, en este versículo 39 acusa a estas personas de escuadriñar las Escrituras, pero no encontrar en ellas a Cristo.
conocen la palabra, pero no conocen a Jesús. Muchos de nosotros pasamos por eso, conocemos mucho de la palabra, pero no vivimos la palabra y no conocemos a Cristo. Oh, pastor, por favor, esto no pasa. Esto pasa. Esto pasa por muchas personas que conocen mucho de la palabra del Señor, que son maestros en la palabra del Señor, pero no conocen a Cristo, no conocen a Jesús, no tuvieron una experiencia personal con este Cristo. Pero, ¿o qué vemos? Vemos que los versículos que siguen también apuntan claramente a esta conclusión. Podemos ver en ellos que Jesús no estaba reprendiendo a sus oponentes porque no escuadriñaron las escrituras. Más bien estaba diciendo que aunque poseían las escrituras, especialmente los libros de Moisés, y ponían su esperanza en los que leían e examinaban. Ellos no lo hizo. No se dio cuenta de que las escrituras apuntaban a Jesús, al Hijo de Dios, al Cristo, al Hijo del Dios Todopoderoso, a quien venía para libertar a Israel, a quien venía para ser el Salvador del mundo, como habla en Isaías, que en sus hombros tenía todo el peso del mundo. Pero ellos conocían la palabra, pero no tenían discernimiento espiritual. Y vemos que el discernimiento espiritual es algo muy, muy serio y muy personal. Este discernimiento, yo tengo lo mío, usted tiene que tener lo suyo. La verdad, el discernimiento espiritual nosotros vamos a teniendo con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con el Espíritu Santo, con nuestro conocimiento y viviendo la palabra del Señor. Así. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, escuadriña las escrituras, básicamente estaba diciendo que los esfuerzos de aquellos que se niegan a ver a Cristo revelado en las escrituras son fútiles, en el sentido de que aquellos que no logran percibir esta sublime verdad encuentran en ellos su propia condenación. La verdad, si usted no consigue discernir Cristo, usted está condenado. Este discernimiento le viene con lo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene cuando usted acepta a Cristo, y cuando usted acepta a Cristo, usted da permiso a que el Espíritu Santo adentre a usted, pero usted puede o no escucharlo. Esta es su decisión. Esta es su decisión. Y por esto vemos lo que Jesús habla en Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es por eso que escuadriñar las escrituras está directamente relacionada con esta declaración de Jesús. Con esto, Jesús estaba diciendo que por la dureza de sus corazones terminaron rechazando al Hijo de Dios de una manera terrible. Y la situación fue aún más desastrosa porque escudriñaron las escrituras, conocían, encontrando que tenían vida eterna, pero no lo creyeron. Pero lo negó completamente al no reconocer que Jesús era el Mesías. Era el Mesías por venir. Y muchas veces vemos cristianos que no reconocen el poder de Dios, no reconocen la presencia de Dios, no reconocen lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y esto es muy triste. ¿Por qué?
Porque la verdad, cuando rechazamos las bendiciones de Dios en nuestra vida, la verdad estamos rechazando a Cristo. Estamos rechazando su sacrificio. Estamos rechazando el plan de Dios para nos salvar por la eternidad. La verdad, lo que tenemos que hacer es vivir la palabra de Dios. Conocerla es bueno, sí es bueno, pero lo mejor es vivirla. No importa que usted conozca 2 versículos, 3 versículos, pero importa que usted lo viva. No importa si usted conoce toda la palabra, pero si no la viva, no la vive, mejor que no hubiera, no conociera la palabra. Vemos muchas personas que quieren conocer y quieren ser doctores, teólogos, o que sea, pero no quieren vivirla. Y que el Señor está nos enseñando es que para que yo tenga una relación con Dios, yo tengo que vivir la palabra. Si yo no la vivo, yo no tengo esta relación. Aún usted puede decirme, o yo puedo decir a usted, sí, yo tengo una relación con Dios, pero si no vivo la palabra, aún estoy equivocado. Entonces, que podamos escudriñar las escrituras y podamos vivirla en nombre de Jesús. Y nos vemos el próximo viernes para más un estudio de aquel que el Señor tiene para traer para usted y para mí en nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Te pido que suscriba nuestro canal, te pido que dê um like em cada um dos videos que você vê e que comente o que está passando para que nós podamos saber o que você pensa e saber se estamos fazendo as coisas como Deus gostaria que hiciéramos. ¿Ok? Te vemos no domingo. No domingo vamos a ter nosso serviço de adoração em família. Llame su familia, tenemos las alabanzas que cantamos antes, oramos, hablamos, hacemos muchas cosas antes del servicio, antes de hacernos la grabación. Entonces te invitamos a participar con nosotros de nuestro servicio y de nuestra comunidad digital. Que Dios te bendiga y tenga un final de semana poderoso en nombre de Jesús. Dios te bendiga.